Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Algo está pasando en este sector energético por más esfuerzos que haga el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para restablecerlo, para hacerlo crecer. Estamos viendo varias cosas. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad están perdiendo dinero en cantidades pero industriales. Se está invirtiendo mucho dinero en una refinería. Las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, que deberían haberse reconvertido hace tiempo para usar combustibles menos agresivos al medio ambiente, pues no, están quemando más carbón y combustible que nunca aparentemente. Y la inversión está llegando. ¿Qué está pasando, Ramsés? Bueno, que tenemos lo que llamamos los prejuicios en la parte energética. Y los prejuicios es una cultura que no vamos a poder quitar en nuestro país, en el sentido de que creamos muchos tabú, en el sentido de que hemos puesto por todo lo que se necesita en la parte energética, lo que le llamamos la soberanía del país, cosa que hay que dejarlo a un lado. La soberanía del país no Estás significa... hablando como un traidor a la patria. No creo que lo sea traidor, porque la ley me dice que no lo soy todavía. Ojalá no lo hayas puesto en WhatsApp, porque un día te van a acusar de traición a la patria por tus mensajes por WhatsApp. Bueno, dicho lo anterior, Eduardo, yo creo que hay que entender que hay dos mercados que es fundamental en nuestro país. Es el mercado de la industria de hidrocarburos y la parte eléctrica. Y en la parte de hidrocarburos, lo que hay que entender es que hemos ligado mucho la extracción de hidrocarburos a la soberanía del país. Es decir, solo Pemex y él es el único que puede sacar los hidrocarburos del subsuelo. Cosa que no debería ser esto, porque no tiene Pemex el suficiente dinero, como bien lo comentas. Y lo otro, hay que dejar bien claro que en nuestro país el crudo se utiliza para dos cosas. Una, para exportación, y dos, para el envío de las refinerías. Y el envío de las refinerías, más del 80% salen en combustibles que se utilizan para el transporte. Y esto es la misma relación que existe en el mundo. De toda la demanda que hay en el mundo, el 80% del crudo se manda a refinerías, y esto, mayormente el 90%, es para combustibles en el transporte. O sea, estás hablando de gasolinas y diésel. Gasolinas, diésel y combustóleo para barcos que se utiliza también, y la turbocina para los aviones. Todo esto que yo te comento, también estamos descuidando lo que llamamos el gas natural. Y el gas natural, a partir del año 2030, se va a utilizar principalmente para la generación de electricidad y en la conversión a petroquímicas, plásticos y todo lo que se necesita. Pero no en México, obviamente. No, porque no estamos invirtiendo en petroquímica ni en gas natural. Estamos dejándolo a un lado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en la industria de hidrocarburos? Quitar la superstición de la soberanía. Eso hay que eliminarlo, porque no está en función de una ideología política ligada a la energía. Hay que separar completamente esto. Es muy diferente la soberanía a la necesidad de cubrir una demanda. Si el presidente quiere que tengamos servicios médicos como los de Noruega, que también imiten lo que hicieron los noruegos con su industria energética. La abrieron a los inversionistas de todo el mundo, les cobran 75% de impuesto y todo el mundo vive bien y no tienen un sistema de salud fallido como el de México, Ramsés. Sí, y lo que acabas de comentar, con lo que ha sucedido en los últimos días de la parte del sector eléctrico, hay que dejar bien claro que la Comisión Federal de Electricidad no es la que controla a dónde se manda la electricidad en este país, ni la que dictamina quién se puede conectar de las plantas. Lo que está sucediendo hoy en día es el SENACE está perdiendo su fuerza junto con la Comisión Reguladora de Energía, que son los garantes del mercado. Y son pues al rato los van a desaparecer y van a decir que la SENACE pues lo puede hacer Pemex, así como quieren desaparecer el INAI, como quieren desaparecer muchas otras cosas. Y eso, si lo llegan a desaparecer, vamos a tener un gran problema, porque no se va a poder distribuir en forma correcta la electricidad de acuerdo a la demanda. ¿No va a haber gente talentosa en la Comisión Federal de Electricidad que pueda encargarse de eso? Sí, acuérdate que del SENACE surgió de mucha gente que estaba en la Comisión Federal de Electricidad. El SENACE estaba dentro de la Comisión Federal de Electricidad, y lo único que se hizo, se trasladó a esa gente fuera como un controlador del sistema. Un organismo autónomo, además. Te doy este dato. Dice la Comisión Federal de Electricidad que tiene la mayor cantidad de usuarios o contratantes, más de 40 millones. Yo te digo
que esto es cierto, pero desde el punto de vista de negocio es falso. El que tiene la mayor cantidad de entrada de dineros al mercado total y gasta mucho es la industria con el 57%. Quiere decir... A ver, no te entendí, no te entendí. ¿Qué tiene que ver la industria y el 57% de qué? Si tú ves el volumen de lo que se paga del consumo de la electricidad, el 57% de ese volumen de pagos y que se hacen de electricidad es por parte de la industria. O sea, que la industria es el principal cliente de la Comisión Federal de Electricidad. Del mercado eléctrico, porque le compran a generadores independientes y a la Comisión Federal de Electricidad. Pero, la industria, pero del mercado total, ¿cuál es la demanda que surte la CFE comparado con los independientes privados? Más o menos, comparado con eso, estamos hablando que es más o menos un 20-25%. Los privados. Los privados. Estamos hablando de un cuasi monopolio de la CFE. Exactamente. Y lo que hay que hacer es que la Comisión Federal de Electricidad tiene que entender que el SENACE debe de confirmar que es el operador. Y revisando en Estados Unidos cómo manejan esto, fíjate, en Estados Unidos a partir del año 1990 crearon organizaciones regionales de transmisión, que son órganos independientes sin fines de lucro. Sí, pero ellos no están... En Estados Unidos no hay 4T. Bueno, y resulta ser que en Estados Unidos consumen 350,000 megawatts por hora, nosotros 35,000. Imagínate cuánta corriente no transmiten en cada minuto, cada hora en las líneas de transmisión. Liliana. Me parece, Eduardo, que hay que hacer una distinción importante entre lo que es la ideología del presidente en turno del partido y lo que es la protección de la soberanía. Creo que la protección de la soberanía se ha utilizado como un pretexto para imponer la ideología y en ese sentido... Por todos los gobiernos, Liliana, esto no sí, es... exacto. Pero, y Ramsés no me va a dejar mentir que es un experto en política energética, cómo esta supuesta protección de la soberanía ha, digamos, dejado a un lado toda la eficiencia que se podría generar en el sector energético. Como tú bien lo decías, seguimos imprimiéndole dinero a Pemex, regalando el dinero, metiendo o invirtiendo dinero bueno en algo que no tiene ningún sentido, sacando a los privados de la inversión en el tema energético. Desafortunadamente la ideología predomina y al final del camino yo creo, Ramsés, y tú me dejarás mentir, que haciéndose una evaluación nos daremos cuenta que el camino que se está tomando y las políticas que se están adoptando no son las mejores. No, son equivocadas totalmente y lo vamos a pagar con el tiempo, ¿o no, Ramsés? Ya dentro de 4 años en las líneas de transmisión, si no se hacen inversiones, vamos a tener problemas para poder que llegue la electricidad de acuerdo a la demanda. Vamos a ir en apagones, la industria va a estar fastidiada porque se van a estar parando sus cadenas de producción, se van a estar echando a perder los equipos, los hospitales no van a tener energía eléctrica para un respirador, etcétera, etcétera. Hugo. Ramsés, una pregunta para Ramsés. Ya se han medido, pero con números. ¿Cuál será el impacto si el presidente logra quitar estos organismos autónomos? Porque 8 son constitucionales de los organismos autónomos, de los cuales entre ellos está la CRE, y otros son por decreto, pero ¿cuál sería el impacto de lo que pasaría ahí? Un desorden en el mercado que tiene apenas 5 años, un atraso de 10 años, y la Comisión Reguladora de Energía tiene más de 25 años que fue creada. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene más de 8 años, y la que salieron fue la CEA. La Comisión Nacional de Hidrocarburos surgió en el 2008, y la CEA, que es una instancia que ve la parte ambiental y de permiso de la industria de hidrocarburos, fue creada hace más de 5 años. A ver, concluye, Ramsés, concluye, perdón. Sí, nomás quitar la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos sería, disculpen la palabra que voy a decir, lo más absurdo que puede haber en un mercado que hoy ya necesitamos cubrir. ¡Viva la soberanía, caray! Álvaro. A ver, yo lo que quiero hacer es tomar ejemplos en la historia, porque creo que ahí es donde está el aprendizaje. Cuando nosotros vemos la unidad de Independencia, este lugar que está hacia el sur de la ciudad, en Magdalena Contreras, en San Jerónimo Lídice, al final del día esto fue visualizado por Adolfo López Mateos como la gran construcción del Estado para los trabajadores del sur. Y seguramente recordarán cómo un demócrata, John F. Kennedy, viajó a México y fue el lugar al que lo llevaron para que
que viera cómo había todo este desarrollo urbanístico y social para la gente. La realidad de las cosas es que México en sus iniciativas de gobierno no es de Andrés Manuel López Obrador, es histórico, siempre está a destiempo, siempre está a destiempo. Mientras todo el mundo está tratando de ver cómo juntar dinero para invertir y tener infraestructura de primera y nueva, México está optando por tener infraestructura estatizada y producida por el gobierno con el menor nivel de deuda posible. Entiendo la lógica, fíjate lo que voy a decir, Eduardo, entiendo qué es lo que quiere hacer el presidente, no necesariamente lo comparto, entiendo cuál es la visión, pero la realidad de las cosas es que la mayoría de los tiene países... una vocación estatista. Sí. Él cree que los recursos son de la nación y sí lo son, porque aunque las concesionen, son recursos de la nación y se dan en concesión a empresas que operan con estándares de calidad y de eficiencia que no existen en una empresa paraestatal. Así de fácil, Álvaro. Es cierto. Y en ese orden de ideas, lo que pasa, insisto, es que hacia donde nos estamos acercando es que un modelo estatista seguramente va a entregar al final de la pandemia, y acuérdense que dije esto, un país menos endeudado con respecto a otros países, pero también te quiero decir, Eduardo, que va a entregar un país mucho más atrasado que los otros países. Y entonces eso nos va a poner en una desventaja competitiva de cara al 2024. Olvídate al 2022. De cara al 2024 México va a llegar estatizado, pero 15 o 20 años atrás. A ver, Liliana, muy brevemente para que concluya Ramsés. Rápidamente quiero decir que lo peor que nos podría pasar en este tema podría ser la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la CRE. Lo que también tenemos que asumir, Eduardo, es que los nombramientos que se han hecho de comisionados en ambas también dejan mucho que desear, y poco a poco el poder que han tenido estos órganos que supuestamente tendrán que ser independientes y autónomos ha venido a pique. Entonces no necesitan desaparecer para ya estar totalmente ideologizados, manipulados. Una bola de lacayos del Poder Ejecutivo, hay que decirlo así. Ramsés. El modelo que empezó en el año de 1950 ya caducó en el año 2015 en nuestro país. A partir del 2016 es un nuevo modelo de tener infraestructura con inversión en balance público-privado. Recuerden que este país, la inspiración del actual gobierno es el gobierno de Lázaro Cárdenas, el gobierno de Echeverría, el gobierno López Portillo, estatistas que la verdad nos llevaron al atraso más abyecto que pudiera existir para un país como México. Mensajes. Una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.